Bienvenidos al tema 2 del módulo de captación de talento, correspondiente al área de recursos humanos. Aunque en este tema nos vamos a centrar en el análisis del proceso de reclutamiento, vamos a comenzar analizando en su totalidad el proceso de reclutamiento y selección. Lo vamos a hacer así porque este proceso de reclutamiento y selección, aparte de ser un proceso muy importante, un proceso estratégico para la sostenibilidad futura de nuestra organización o de nuestra empresa, además es un proceso que se dilata bastante en el tiempo, es un proceso que dura mucho, sobre todo para puestos pues, muy estratégicos o muy especializados, aquellos puestos donde el talento es más disponible en el mercado laboral es más limitado, mientras que para otros puestos hay más talento disponible y podemos hablar de una duración de semanas o de meses, en otros casos pues, podemos hablar de una duración de incluso 4 o 5 meses para un puesto directivo de alto nivel. Por eso hemos decidido separarlo en dos temas, el tema 2 en el que abordamos el proceso de reclutamiento y el tema 3 en el que abordamos el proceso de selección e incorporación de nuevos empleados en la organización. Bien, pues una vez analizado el proceso estratégico en su globalidad, nos centraremos en la fase de captación de talento, donde el principal objetivo es estudiar cómo podemos hacer para atraer el mejor talento a nuestra organización. Y para ello hemos de saber seleccionar las fuentes de reclutamiento más adecuadas en cada caso. Y prestaremos especial atención al debate, un debate muy extendido entre selección interna o selección externa. Como dicen en algunas organizaciones, como por ejemplo pues, en el ejército, un general se compra un general o se hace un general. Normalmente en este tipo de organizaciones tienden a apostar por la selección interna, para promover al talento desde la base de la organización, desde las escalas inferiores. Hay organizaciones que incluso en acuerdo con la representación de los trabajadores, con los representantes sindicales, deciden abordar las dos fuentes de reclutamiento de manera simultánea o primar durante un periodo de tiempo la selección interna y si no hay candidatos, no hay talento disponible internamente, recurrir al mercado laboral, recurrir al exterior. En cada caso analizaremos las ventajas y los inconvenientes de la selección interna y de la selección externa. También nos vamos a centrar en las fuentes de reclutamiento más vanguardistas y en particular en, lógicamente, pues, Internet y las redes sociales. Redes sociales pues, como LinkedIn, como Xing, como Viadeo, y herramientas de reclutamiento y de selección disponibles en Internet que hoy en día nos permiten hacer la evaluación de las pruebas de selección, las pruebas de evaluación de candidatos sin necesidad de ver al candidato cara a cara, lo cual ahorra costes de desplazamiento, tiempo y nos permite pues ser más eficientes a la hora de llevar a cabo la evaluación de candidatos. Como hemos dicho, el tema se estructura en tres partes. Por un lado, el análisis del proceso de reclutamiento y selección. Por otro lado, en la definición de los perfiles y de los puestos de trabajo vacantes. Y por último, en el análisis de las diferentes fuentes de reclutamiento disponibles, desde las más tradicionales a las más modernas. En cuanto a la presentación en cuanto al primer apartado, el proceso de reclutamiento y selección, es importante diseñar cuidadosamente este proceso. Como hemos dicho antes, es un proceso que se dilata bastante en el tiempo, por lo tanto es importante dibujar un flujograma en el que vamos viendo qué va pasando con los candidatos o qué esperamos que pase con los candidatos a lo largo del proceso, qué tiempos y recursos son necesarios en cada una de las fases del proceso. Para mí aquí también, desde mi experiencia, es importante ser transparentes y trabajar codo a codo con nuestro socio interno en la organización, que es el responsable técnico, el responsable del departamento que tiene la vacante en cuestión. Incluso dibujar con él ese flujograma y que él sepa en qué plazo de tiempo puede esperar recibir unos candidatos para revisar currículums, en qué plazo de tiempo puede esperar tener a todos los candidatos con las pruebas de selección ya pasadas, en qué plazo de tiempo puede esperar que Recursos Humanos haga las primeras entrevistas para posteriormente hacer unas entrevistas más técnicas desde el departamento, etcétera. El segundo apartado está relacionado con la definición de las vacantes y de los perfiles.
Ya veíamos en el tema de planificación de plantillas lo importante que son las descripciones de puestos de trabajo. Pues bien, a partir de esas descripciones de puestos de trabajo podemos extraer aquellos elementos más importantes para atraer a los candidatos que hay en el mercado laboral, para hacer el puesto y la organización atractivos para ese mejor talento, ese mirlo blanco que andamos buscando. Cuando definimos el perfil de un puesto de trabajo, debemos atender a dos aspectos, los aspectos más soft y los aspectos más hard, los aspectos más relacionados con las competencias, lo que son comúnmente conocidos como competencias, actitudes, valores, y aquellos otros aspectos más hard, más relacionados con la experiencia que tiene el candidato, los conocimientos técnicos que tiene, el nivel de idiomas que habla, etcétera, etcétera. Bien, el último apartado, que es a su vez también el más extenso, está relacionado con el análisis de las diferentes fuentes de reclutamiento que tenemos a nuestra disposición. Aquí analizaremos desde las fuentes de reclutamiento más tradicionales, como pueden ser los anuncios en prensa, los anuncios en radio, hasta e incluso los anuncios en las redes sociales tradicionales, en los círculos de empresarios, incluso referidos de nuestros propios empleados, hasta las fuentes más vanguardistas, las fuentes de reclutamiento más vanguardistas, como pueden ser Internet, las redes sociales profesionales disponibles en la web, y entre medias, pues lógicamente también tenemos televisión y otras fuentes de reclutamiento que veremos en detalle. Todo ello con el objetivo de conseguir atraer a los candidatos que mejor puedan encajar con nuestra organización, que mejor puedan encajar con el departamento en cuestión que genera la vacante. Todo ello, lógicamente, cubriendo los requisitos técnicos mínimos necesarios que se requieren para desempeñar ese puesto de trabajo. Pero si cabe incluso por ese orden, lo más importante hoy en día es asegurarnos el encaje de la persona con la organización, porque las organizaciones hoy en día, debido al impacto de la tecnología y a la globalización, avanzan de forma muy vertiginosa y es importante contratar a personas flexibles, personas polivalentes, personas que no se aferren a su descripción de puesto de trabajo, sino que por la alineación que tienen y el encaje que tienen con la cultura y los valores de la organización, están dispuestas a cambiar, están dispuestas a esa movilidad funcional que en muchas ocasiones podemos requerir para adaptarnos a las situaciones de cambio que nos exige el mercado y el contexto en el que actuamos. En cuanto a los objetivos de este tema, podríamos hablar, como siempre, de tres niveles de objetivos, objetivos de conocimiento, de comprensión y de aplicación. El primer objetivo sería conocer las diferentes fases del proceso de reclutamiento y selección, ¿vale? Analizaremos ese flujograma y veremos cómo vamos pasando de una a otra fase, qué tiempos podemos esperar y qué recursos necesitamos en cada una de las fases. En segundo lugar, comprender la importancia estratégica del proceso de reclutamiento y selección. Y aquí me acuerdo de una frase que decía Jack Welch, que fue el consejero delegado de General Electric, una persona pues, que tuvo mucho impacto en cuanto a la revolución de la forma de hacer en recursos humanos en las empresas. Jack Welch decía que la misión del líder del siglo XXI, del consejero delegado del siglo XXI, será tener una visión y escoger a la mejor gente. No hay que olvidar que hoy en día estamos en la sociedad del conocimiento y el aprendizaje. Contratar personas talentosas cada vez es más y más importante, porque cada vez el trabajo de una empresa depende en menor medida de las máquinas y más del servicio que prestan sus trabajadores. Hemos pasado de una economía industrial a una economía de servicios y a una economía del conocimiento. Y por último, el objetivo de aplicación, que está relacionado con que al acabar este tema seamos capaces de elegir la fuente de reclutamiento más adecuada para cada vacante, para cada puesto de trabajo o puestos de trabajo, porque a veces tenemos que hacer una selección colectiva y tenemos que seleccionar diferentes candidatos para un mismo puesto, ¿vale? Ser capaces de elegir la fuente de reclutamiento pues, más adecuada en cada caso.
Bien, pues sin más comentarios, os invito a que participéis activamente en el foro, que intercambiéis en él vuestras experiencias, no solo como entrevistadores o como personas de recursos humanos, o que vayáis o que queráis trabajar en recursos humanos, sino también incluso que nos alimentemos de las enseñanzas de este tema para aplicarlas también en el caso de que actuemos como candidatos, cuando participamos en procesos de selección. Es un aprendizaje extra que nos llevamos de este tema que creo que va a ser muy interesante para todos.